Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Aquí comienza Raíces y Sabores. Soy de una tierra hermosa de América del Sur. Una propuesta de la abuela Berta que trae recetas tradicionales, algunas historias y la música de nuestra tierra. Vamos a la distancia ya, y si no llego a amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Cuando escuchamos esta presentación sabemos que está la abuela Berta, hoy nuevamente desde el campo, pero en un día muy especial porque este programa hoy a la mañana comenzó exaltando la figura de Güemes y ahora la abuela Berta va a hablarnos de otro hombre muy importante que curiosamente fue muy amigo de él. La abuela Berta hoy nos va a hablar de Manuel Belgrano, así que la estamos saludando y bueno, y así la recibimos. ¿Qué tal, Berta? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Un hermoso día de sol, frío, pero hermoso, porque hay sol. De Manuel Belgrano vamos a hablar las dos, porque Manuel Belgrano para vos es uno de los patriotas importantes de nuestra historia. Ya lo creo. Y para mí tiene un costadito realmente humano muy interesante. Uno de los temas que yo no voy a hablar de las guerras de la independencia ni esas cosas, sino les voy a contar algunas cosas que eran su preocupación, que era por qué estábamos luchando sin tener elementos para distinguirnos de los realistas. La historia cuenta que para el 25 de mayo Fencho y Garuti habían hecho unas cintitas. Una versión dicen que eran rojas para que no entraran los españoles o los que estaban en contrarrevolucionarios, digamos hoy. Y otras versiones dicen que esas cintitas eran celeste y blanca. Con esas cintitas celeste y blanca, Manuel Belgrano creó el Escarapela con su formato actual, inspirado en el celeste del cielo y en el blanco de las nubes. Y otros dicen que eran el color de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que él era un ferviente devoto, y que son los colores inspirados en el cuerpo de los patricios. Si las cintas eran rojas o eran celeste y blanca, es un debate que hoy no es el más importante, pero en las memorias curiosas que cuenta un hermano del prócer, dice que las cintas que las repartían eran blancas, de color tradicional de los Borbones, y que significaban la unión entre los americanos y europeos, como un manifiesto de igualdad de trato y acceso del gobierno que los americanos reclamaban durante la Revolución. Yo creo que este párrafo hoy, cuando hablamos de memoria, es uno de los más importantes que tiene Belgrano, que es la independencia y que la independencia de los americanos, cuando estamos hablando de los otros pueblos que sabemos de San Martín, sabemos de las luchas revolucionarias, pero además estas cintas se empezaron a repartir recién en 1811 y era la divisa de los partidarios de Mariano Moreno, que significaban la unión, que es el color blanco, y la libertad celeste, y recién se pusieron a acuñar en las monedas, insistiendo Belgrano mucho en este tema, en 1813, y después, bueno, se fue. Pero las conjeturas más importantes fue que Belgrano insistía en su paso, porque acordémonos que Belgrano era economista, era filósofo, era un hombre de una cultura impresionante y venía de una familia
tradicional que venía de España, pero él lo que quería era la independencia y tenía muchos problemas con la primera junta. No nos olvidemos lo que hablamos para el 25 de mayo, que en nuestro origen teníamos, como lamentablemente sigue pasando en nuestro país, los conservadores y los demócratas. Y él estaba en el área de que tenemos que libertar a la patria, pero tenemos que tener igualdad y libertad. Entonces estaba en esos momentos en la zona de Rosario, y lo que se sabe es que el 13 de febrero de 1812 él instituye el escarapela para identificar las tropas patriotas, sin hablar de colores, sin evitar que los cuerpos, no quería enfrentar armados con los realistas, ni con la parte interna de la Junta. Entonces la escarapela es blanca, azul y celeste. ¿Y qué hace en ese momento? El 27 de febrero de 1812, por eso los que conocen Rosario saben que la avenida 27 de febrero es la más importante en Rosario, y por la tradición, Belgrano se dirigió nuevamente al primer triunvirato. Cuando decimos nuevamente, venía, acuérdense de los tiempos, cada cosa que mandaba, escritos y carruetas, y no teníamos los celulares en esa época, y resolviendo en estos términos les dijo así: siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. En ningún momento el prócer señala el formato que tenía la bandera por él creada, pero tampoco dice que la enarboló, dónde, cuándo, ni si la hizo jurar. Lo llamativo es que dice celeste y blanca conforme a los colores de la escarapela nacional. Él no dice ni que tenía 3 franjas, ni cómo se distribuían. Su preocupación era que tenemos que tener una bandera con los mismos colores de la escarapela, que significan unión y libertad. Hay una cosa interesante que cuentan los investigadores santafesinos sobre cómo fue su paso por Rosario, que eso me gustaría contarlo. Pero antes me parece que tenemos que escuchar algo de música, ¿no te parece, Susi? ¿Cómo no? Ahí va. Manuel de manos azules libraba el amanecer, izando el río temprano y arriando el atardecer. Levantando la bandera a orillas del Paraná, se vio flamear en el viento un grito de libertad. Luchó por la independencia, abrazando a cada hermano, por una patria y un pueblo libre, justo y soberano. Un paisano izaba el río y el río izaba las manos honradas de un hombre simple, libertador de los pueblos, de un hombre Manuel Belgrano. Bueno, allí estábamos. Algo más importante que lo que dice Bruno Arias, este gran músico y compositor jujeño de Manuel Belgrano, es qué nos queda por decir, ¿no? Y qué nos queda por comparar cuando hablamos de memoria, nuestros próceres, nuestros hombres de la independencia, con lo que nos pasa hoy,
que se está regalando nuestra patria y nuestra bandera. Realmente este material de Bruno Arias a mí me conmueve porque dice todo lo que uno puede decir de Belgrano. Es así. Pero bueno, los santafesinos cuentan una historia que dice que cuando en 1810 iba hacia el Paraguay, se alojó en el convento de Santo Domingo, a pocos pasos de la Plaza de Mayo, y en ese entonces Santa Fe era una ciudad pequeña, con un casco urbano limitado, que hoy se llama Juan de Garay, y donde está el Colegio Nacional. Pero dice que lo atendieron tan bien y que fue tan positiva la respuesta del pueblo de Santa Fe y del pueblo de la provincia, la llamamos hoy provincia por supuesto, que le solicita a Buenos Aires que se nombre ciudad noble a Santa Fe, y eso queda inmortalizado, ese nombramiento, con una placa que está en la municipalidad. Su relación con los miembros del convento fue muy importante, que lo ayudaron a ver cómo eran los temas que tenían que resolver la gente, cómo uno de los problemas que tenía el pueblo de Santa Fe y el pueblo de nuestro país, digamos, era la falta de alimentación y la mala comida, porque la tradición española que llegó con la colonia, en algunos sectores se comía, como decíamos los otros días, comían primero los pobres, que eran los rezagos, y después comían los dueños de los campos, la gente importante. Entonces, por un lado, en los conventos las monjas siempre han desarrollado la pastelería, la comida, los dulces, y cuentan que lo que se comía en el transcurso de donde iba con sus tropas eran guisos, sobre todo guisos de por un lado lo que había en la zona. Había gallinas, se trabajaba, se comía gallina, había pavos o había cualquier otro, pero la base era, por supuesto, el puchero, eran los guisos, los corderos, porque había muchos corderos en esa zona, y se tomaba oporto y bebidas alcohólicas muy fuertes. Recuerden que hablábamos los otros días, que cuando hablábamos del vino, que las bebidas alcohólicas de calidad fuertes, que eran, no sé si le llamarían whisky, no creo, le deben haber llamado con nombres castizos, eran muy fuertes, pero que era lo que se usaba para después de las comidas, pero sobre todo para las tertulias, donde se juntaba Belgrano con la tropa o donde se juntaba Belgrano con la gente del pueblo donde estaba alojado. Toda la historia de nuestros pueblos, tanto los del centro como los del norte, han sido siempre, y eso es una cosa que permanentemente se refleja, la solidaridad con los patriotas y la solidaridad con los ejércitos. Se alojaban donde podían, porque no había hoteles en esa época, los alojaban en los centros chicos que había ejército, mucho en las iglesias o en los distintos lugares vinculados a la iglesia, pero además la gente colaboraba en darles sustento, porque era una zona, por la época, estamos hablando de que el frío, los cambios de tiempo, pero siempre tenían los elementos de alimentación que había en la zona. Manuel Belgrano era un entusiasta de los guisos, por supuesto. Su preferido era el pastel de papas, que era uno de donde sabían en cada lugar, como que se había corrido la voz, que le gustaba el pastel de papa. Le gustaban mucho los dulces, y sobre todo los dulces hechos con las frutas de la zona. Por lo tanto, en homenaje a Belgrano hoy, antes de que vos cuentes algunas cosas más de Belgrano, vamos a hacer un pastel de papas y vamos a hacer una mermelada de naranja. Así que con eso le vamos a
cumplir con los deseos que tenía nuestro Manuel Belgrano. A mí me gustaría que vos cuentes alguna anécdota, porque vos conocés y sos una apasionada de Belgrano, alguna de las cosas importantes que tenés en tus manos. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes de Belgrano, en primer lugar, lo más relevante es que, vos ya lo comentaste, él era un intelectual, había tenido el privilegio de estudiar en España, su familia era una familia muy rica, riquísima, de Buenos Aires, y tenían la posibilidad de hacerlo estudiar allí. La madre quería que tuviera otro título de grado, pero él cuando llegó al primer título de grado que obtuvo le dijo que no hacía falta seguir y decidió volver a Buenos Aires. Pero venía, por supuesto, imbuido de las grandes ideas de la época, ¿no? Fundamentalmente claro, de la Revolución Francesa, que fue para los jóvenes intelectuales de América un hito, ¿no? Porque a pesar de que la Revolución Francesa se había dado en 1789, esas ideas antimonárquicas habían calado hondo en el ideario de los que después fueron los hacedores de las revoluciones en distintos países de América, ¿no? Así que él venía con todo ese bagaje, y hay algo muy importante, porque todo el mundo cree que acá en nuestro país el primero que creó las escuelas públicas fue Sarmiento, y no, Belgrano crea las denominadas escuelas de la patria, que son el primer antecedente educativo que hay en el Río de la Plata, y con algo sumamente revolucionario, con sus más y sus menos para la época, pero revolucionario al fin, que es el hecho de que él dice que la que tiene que educarse es la mujer. Algo absolutamente impensado en aquella época. Claro, porque la mujer estaba destinada a casarse y tener hijos y nada más. Entonces él dice que no, pese a las tareas que él piensa que la mujer tiene que seguir, la mujer tiene que estudiar, la mujer se tiene que saber manejar en sociedad. Bueno, le da un papel muy relevante para la época, ¿no? Igual con limitaciones, pero se lo da a la mujer. Esto a veces es poco sabido de Belgrano, ¿no? Porque Belgrano solamente se lo tiene como el creador de la bandera, y como bien dice Felipe Piña en su libro, que es un libro muy bueno, que yo aconsejo que el que le guste el tema lo compre y lo lea, él fue muchísimas más cosas, ¿no? Porque él fue, por ejemplo, una persona que hablaba de cómo hay que renovar la tierra en cada sembrado. Lo había contado muy bien en su momento el profesor Molle, acá en Mercedes, el primer ecologista que tuvo la República Argentina. Fue también el hombre que tuvo que hacerse militar cuando era un absoluto intelectual, ¿no? Y aparte era muy buen mozo, le encantaba, bailaba muy bien, le encantaba ir a los salones, era muy requerido por las jóvenes, tuvo sus amores fuertes también. Así que bueno, un hombre que estaba hecho para brillar en la sociedad porteña, pero que cuando se tuvo que subir al caballo, se subió, y cuando tuvo que soportar fundamentalmente los embates de uno de sus más grandes enemigos, que fue Rivadavia, que es uno de los grandes miserables de la historia argentina. Lo cierto es que yo creo que una de las cosas más extraordinarias que hizo Belgrano, porque no le llegaba dinero, porque la tropa estaba mal alimentada, muerta de hambre, sin uniformes, sin nada. Lo más importante que hizo fue cuando tuvo que armar el éxodo jujeño, que es uno de los ejemplos más conmovedores y heroicos de la estrategia de tierra arrasada, que es algo que se ve en la historia en otros países, pero esto en América Latina, que ocurrió en 1812 durante la Guerra de la Independencia. A él le habían dado la orden desde Buenos Aires, del Triunvirato,
que se retirara para Córdoba inmediatamente. Pero no le dicen que deje todo destruido. Esto se le ocurre a él. Entonces él directamente manda que quemen los campos, las cosechas, arrasar con el ganado, para que nada hubiera cuando llegara el enemigo. Y le costó mucho, claro, porque la gente mucha no quería desprenderse, y fue porque tampoco nuestros militares fueron tan benéficos como la historia del Villiquen nos cuenta. El que no cumpliera con la orden o intentara colaborar con los realistas iba a ser fusilado. Y aparte, como siempre pasó, desde Buenos Aires había una visión totalmente distinta de lo que era el lugar, de lo que era el norte, de lo que era la idiosincrasia, de lo que era, lo que se estaba viviendo allí, porque además las noticias, como decías vos hace un rato, se demoraban enormemente, o sea que cuando había que tomar las decisiones no se podía estar esperando, había que tomarlas. Claro. Y Belgrano, claro, respaldado por el sacrificio del pueblo, siguió avanzando, pero la orden era que avanzara hasta Córdoba, pero la gente se planta y le dice que no quiere seguir, paran en Tucumán y no quieren seguir. Entonces Belgrano le hace caso a la gente, organiza el Ejército del Norte y va a tener 2 batallas extraordinarias desde el punto de vista militar, de las que se podría hablar mucho, pero bueno, no importa, no hay tiempo. Una sobre todo que algunos dicen que fue milagrosa justamente por este amor que él tenía por la Virgen, claro, y va a dar 2 batallas que son centrales en la independencia, que son la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, que son realmente descomunales desde el punto de vista de lo que era el ejército en número y lo que era el ejército de los españoles, porque estaban en muchísima diferencia de fuerzas, y sin embargo logra vencerlo a los españoles, y esas 2 batallas le dan un respiro a toda la campaña del norte impresionante. Entonces, marchamos a lo que le gustaba de postre y después al pastel de papa, así podemos escuchar las naranjeritas, porque las naranjas era uno de los postres preferidos. Muy bien. ¿Hacemos la receta o escuchamos la receta, como quieras? No, vamos a escuchar la canción, porque además él tuvo muchísimo amor por toda la parte del litoral, de Corrientes y todo eso, ¿no? Así que es una canción apropiada de Sosa Cordero, muy linda canción. Naranjas frescas, naranjerita, sobre su vallo pasito a paso va la morena correntinita con su pregón. Vendo naranjas, naranjas de oro, y el eco dulce de aquellas voces parece el ritmo lento y sonoro de una canción. En tanto guardan hondo misterio sus negros ojos, hay en sus labios fresca dulzura del agua y su oscura tez se tiñe en sonrojos
Si alguien le dice cheroja y juba cuñata y naranjas vendo dulzuras, la naranjera pasa dejando como una estela la gracia pura de su candor. Ricas naranjas, naranjerita, y entre los cientos de aquellas frutas, ella es sin duda la más bonita fruta de amor. En tanto guardan hondo misterio sus negros ojos, hay en sus labios fresca dulzura del agua y su oscura tez se tiñe en sonrojos. Si alguien le dice cheroja y juba cuñata y hermoso tema, ¿eh? Hermoso tema, y además en un momento en que estamos que hay muy buenas frutas y muy buenos cítricos, que vienen muchos de ellos de la zona del litoral, por supuesto. Bueno, vamos a hacer una mermelada de frutas cítricas que tradicionalmente se llama mermelada inglesa de naranja, pero la tradicional demora 3 días, es muy compleja. Yo he hecho y hago habitualmente, y estoy por hacer hoy mismo, una que es un poco más fácil de hacerla. Con 4 naranjas, 2 limones, 2 pomelos y 2 mandarinas. Si no tienen pomelo, agreguen un limón. En esta época son frutas que hay, pero si no tienen o no compran, la idea es que haya 3 o 4 cítricos distintos, porque entonces cada una de las frutas lavamos muy muy bien, las cepillamos, las dejamos un rato en agua con un cepillo bien lavada, porque la cáscara es base del dulce. Las cortamos con un cuchillo lo más finito que podamos, bien finito, cáscara y pulpa, y con cuidado le sacamos las semillas, porque semilla que queda, semilla que nos arruina el dulce. Las cortamos todas, vamos cortando y pesamos cuánto pesan. Podemos pesarlas todas juntas. Si no tenemos balancita, en una jarrita medidora ponemos y vemos, bueno, qué cantidad de fruta es la que tenemos en la jarrita, que nos va a dar, si es 1 kilo, si es 1,5 kilos, la cantidad que... Y eso lo ponemos con la misma cantidad de agua en un recipiente grande, y con 2 veces la cantidad de azúcar de lo que tenemos. Si tenemos 1,5 kilos de naranjas, vamos a tener 1,5 litros de agua, pues le ponemos 1,5 kilos de azúcar. La dejamos tapado de un día para el otro, o de la mañana para la tarde, porque lo que queremos es que además del azúcar y el agua, largue jugo a la propia fruta. Siempre que ponemos limones, el limón es un elemento que ayuda a hacer la coagulación de la fruta, porque tiene mucha peptina.
Si de casualidad tienen manzanas verdes, unas cascaritas de manzanas verdes, que la manzana verde, la cáscara tiene mucha peptina y nos va a ayudar a la jalea. Si usan canela en rama, una ramita chiquita de canela que la va a perfumar. Y lo ideal en estas dulces en mermelada, si ustedes usan o quieren comprar, es ponerle 1 o 2 granos de clavo de olor, porque el clavo de olor es un antiséptico y nos ayuda a que no haya ningún problema en la conservación. Una vez que le hemos dejado, póngalo en un recipiente bien grande, porque estamos poniendo agua, mucho cítrico y el azúcar y el agua que van a alargar la fruta. Lo ideal es hacerlo hoy y cocinarlo mañana, para que la fruta además sea blanda. La ponemos en un recipiente grande, la ponemos a cocinar. Primero unos minutos a fuego fuerte, como para que empiece a hervir el líquido. Después bajamos el fuego y lo vamos controlando, moviéndolo como hacemos siempre los dulces, con una cuchara de madera. Va a estar listo. No es rápido porque tenemos mucha fruta y la cáscara se tiene que ablandar. Va a estar listo cuando veamos que las cascaritas que hemos cortado, sacamos una y está tierna, pero además que se ha hecho del azúcar y el agua un jugo como una jalea. La podemos dejar un poco más de tiempo si queremos una mermelada un poco más espesa. Tiene que quedar una mermelada suave. No se va a diferenciar si es mandarina o naranja, porque los cítricos se han mezclado entre sí. Queda muy sabrosa, queda muy rica, es muy rica para comerla no solo con pan, es muy rica para ponerla en el centro de una torta o de un bizcochuelo, o para si uno hace una de esas tortas rápidas de manteca que uno suele hacer, para ponerle en el medio, no un bizcochuelo con tanto huevo, sino una torta de manteca con 2 huevos, poca azúcar porque tenemos la mermelada. Y como siempre, tengan en cuenta que se guardan en frascos esterilizados y las dulces se guardan en caliente, es decir, frascos de vidrio lavados, tapas lavadas y pasadas por alcohol, ponerle un poquito de alcohol en el frasco, moverlo o en un algodón o en una gasa y ponerle alcohol a la tapa para que estén bien esterilizados. Una vez que hicimos eso, llenamos hasta unos 2 centímetros antes de la tapa para que la mermelada haga vacío, la cerramos bien y la esterilizamos. Si hicimos poco y pensamos que la vamos a comer rápido, no hace falta volver a esterilizar porque está el frasco esterilizado. Si hacemos para guardar, una vez que están bien cerrados, en una olla con agua fría, ponemos los frascos tapados, tienen que quedar tapado el frasco de la mermelada, lo ponemos a hervir 20 minutos. A los 20 minutos que hirvieron, con mucho cuidado, con una pinza, con un repasador, sacamos el agua, los dejamos enfriar y están listos para guardar. Duran mucho porque tenemos todas las normas de cuidado y de esterilización, y es una mermelada riquísima. Lo que pasa es que la tradicional inglesa se hace por partes y se hace en 4 días, y realmente uno no siempre tiene 4 días para hacer un dulce. Seguro, claro. Bueno, pero realmente es muy rica y es el momento que tenemos buena fruta. Tengan en cuenta que si el limón que van a usar tiene, porque a veces vienen limones que tienen mucha cáscara y que tienen mucha parte blanca, esa no la usen, porque usen otro limón, porque la parte blanca de la cáscara de limón o de naranja son amargas y eso no nos ayuda en el dulce. Entonces fíjense, cuando van a usar, traten de comprar o tener limones grandes, que al ser grandes tienen menos capa blanca y el resultado es mucho mejor en el dulce, que eran los dulces que a Belgrano le gustaban. Seguro. Muy bien. Bueno, y me imagino que
un día como hoy, que está tan fresco, ¿no? Y tan propicio, el pastel de papa también va a ser una linda receta. Por supuesto, ¿estamos disponibles Sí, o sí. escuchamos música? No, estamos disponibles. Bueno, vamos a hacer el pastel de papa que le gustaba a Belgrano, y algunos dicen que lo trajo de las monjas de cuando estuvo viviendo en España, pues estuvo en España, vivió en Inglaterra, pero que lo trajo de España y que realmente es muy rico. Con los ingredientes que vamos a usar. Esto es una receta más o menos para que coma una familia, para hacerlo en un momento que digamos hay 6 o 8, o un domingo que estamos con los nietos o la familia o los amigos, y en esta época es ideal. 2 kilos de papas de buena calidad, dicen los españoles, 100 gramos de manteca, leche, 2 yemas, nuez moscada, sal y pimienta. Para el relleno, 2 cebollas grandes, aceite, 1 kilo de carne picada, medio pimiento rojo, 1 cucharadita de ají molido, 4 huevos duros, 50 gramos de pasas de uvas sin semillas, que son las sultaninas, 100 gramos de aceitunas verdes o negras a gusto, sal, 200 gramos de queso tipo mozzarella, 100 gramos de queso rallado, manteca y pan rallado. Hervimos las papas, lo ideal es hacerlos con cáscara, a fuego lento, así una vez que están, las sacamos y tibias, las pelamos, porque recuerden que todo lo que podamos hervir, cocinar con la cáscara, aumenta su valor nutritivo, y las cáscaras de la papa, de la batata, de la remolacha, son realmente elementos de mucha nutrición. Las colocamos para hacer con un pizza puré o con los elementos que, si quieren, pizza papa, y si no, con un buen tenedor, como hacemos siempre el puré. Aplastamos bien, que el puré quede la papa bien deshecha, le agregamos la manteca, las yemas, algo de la nuez moscada rallada. No se puede hacer puré de papa que uno no le ponga nuez moscada, porque cambia totalmente el sabor. La sal, y de poco le vamos agregando la leche caliente para que el puré quede bien blandito. Para preparar el relleno, rehogamos las 2 cebollas picadas en el aceite con el medio pimiento cortado bien chiquito. Incorporamos la carne picada. La carne puede ser carne de vaca, que es lo tradicional, puede ser carne de cerdo molida, que no hay ningún problema. Y en algunos lugares hacen un pastel de papas que en vez de hacerlo de carne, lo hacen de pollo, cocido el pollo y procesado. A mí me gustan que sea de carne, por supuesto. Y le agregamos el ají molido y la sal. Lo cocinamos a un fuego moderado hasta que la carne pierda todo su color. Sumamos los huevos duros picados, y los cortamos como hacemos para las empanadas. Ponemos las pasas y las aceitunas a gusto. Untamos con manteca y pan rallado una fuente grande para horno. Colocamos en el fondo la mitad del puré, acomodamos el relleno, y sobre el relleno de la carne ponemos trocitos de distintos quesos. Estamos hablando de mozzarella. Lo terminamos cubriendo con el resto del puré, y nos ayudamos siempre con una espátula para que quede bien parejo, bien derechito, y que podamos tenerlo bien hermoso. Lo ideal es hacerle dibujitos también. Alguna gente, una vez que los tire, le hace dibujitos, tiritas con un tenedor, y le agregamos arriba el queso rallado, un poquito de manteca y el queso y el pan rallado, para cuando lo ponemos al horno y lo dejamos que caliente bien, para que quede la tapa del pastel, que quede bien crocante y con un colorcito marrón suavecito. Esa era la forma que le gustaba, que cuentan los libros de Belgrano, y que por supuesto lo terminaban con productos dulces hechos
o por las monjas o por las vecinas que le hacían llegar, y con un buen vaso de oporto o de alguna bebida fuerte. Eran, digamos, acordémonos cómo eran los climas y cómo eran las condiciones de las viviendas en esa época, o sea que las bebidas fuertes eran una necesidad. Ese era el pastel tradicional de papas, lo seguimos haciendo seguramente en muchos lugares, el pastel de papa como una comida muy especial. Ya lo creo, muy rica siempre, la verdad que, y con el frío más. Seguro, así que, bueno, creo que con esto hemos hecho nuestro homenaje a Belgrano, a la bandera, y esperemos que nuestra bandera siga siendo la celeste y blanco y que todos defendamos para que las cosas de nuestra patria sigan siendo de nuestra patria y de nuestro pueblo. Estuvo con nosotros la abuela Berta en su micro Raíces y Sabores, donde une la historia, la tradición, la cultura y por supuesto la gastronomía, que nunca puede faltar. Nos despedimos así de Belgrano. Al alba ya está Belgrano alertando a su soldado. Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado. Adiós, general Belgrano, peregrino de la patria, memorias le traigo yo de Tucumán y de Salta. Al tope lo va nombrando seguro la bandera azul y blanca, largándose norte y arriba. Todo el pueblo se le suma, ganoso de libertad, sin desertársele nunca. ¿Qué importa que la perdimos en Huaki, Vilcapugio y Ayoma? Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Cuando en Rosario, junto casi a las barrancas vecinas del Paraná, su bandera desplegaba, el sol alto de febrero marcando los caminos de la patria. Se acuerda cuando el relevo gobierno le mandaba y en la posta de Yata con San Martín se abrazaba. Qué lindo que se amistaran dos hombres entendiéndose sus almas. Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.